Me llamo Elicio. Tengo 41 años y todavía hoy, cada vez que escucho el clic seco de una pluma al tocar el papel, algo en mi pecho se contrae, porque fue así como todo empezó, con una pluma roja, una firma y un nombre que no era el suyo, Dora Leila. Yo era el analista administrativo más invisible del edificio. Llegaba antes que todos, almorzaba solo, me quedaba después del horario. Jamás protesté por una tarea extra, jamás rechacé un pedido. Me convertí en parte del mobiliario, y eso de algún modo me hizo útil, predecible, disponible, para ella prescindible. La doctora Leila dirigía la unidad regional, 47 años, un porte afilado, siempre con tacones, labios oscuros, trajes claros que devolvían la luz blanca de las reuniones. No sonreía, archivaba emociones, y cuando posaba los ojos sobre mí, era como si escaneara un documento obsoleto antes de mandarlo al cesto. Pero yo me enamoré, y no de forma juvenil o patética. Me enamoré de la forma en que corregía los informes, de su frialdad quirúrgica al despedir a los mediocres, de cómo imponía orden donde todos fingían trabajar. Una mujer que no necesitaba a nadie, y quizás por eso yo quise ser el único a quien necesitara. Claro que nunca tuve una oportunidad, hasta el día que me entregó una advertencia, un error en el control de reembolsos. Ni siquiera había sido mío, pero ella me llamó a su oficina, señaló la silla frente a su escritorio y sin levantar la vista dijo: «Firmaste mal el control de presupuesto. Otra vez, aquí está». Me extendió el papel. Yo firmé, sin discutir. Pero cuando mis ojos bajaron hacia su firma, no era su nombre, era el mío, escrito en tinta roja, con una letra que no era la mía, pero sí la más fría que he visto en la vida. La miré. Ella también me miró y dijo: «El error fue tuyo, pero esto no tiene que quedar en el sistema. Guarda el papel». Lo rompió delante de mí, despacio, sin emoción. Fue en ese momento que lo entendí. Me había notado, no como hombre, no con deseo, sino como algo útil, moldeable. Esa noche tomé 3 latas de cerveza tibia y entré a un foro antiguo sobre rituales silenciosos de vínculo emocional. Había una mujer que comentaba en varios hilos. Yareni decía: «Un amor no correspondido no tiene por qué ser un amor perdido». Le escribí. Me respondió con un horario, un departamento en el fondo de un edificio en Madureira. Fui. Era flaca, ojerosa, con un labial agrietado y mirada que no parpadeaba. Me escuchó como si estuviera tomando nota. Me hizo preguntas que nadie me había hecho. Y luego dijo: «Ella controla porque teme sentir». Me dio un frasco pequeño, líquido traslúcido, sin olor. «No tendrás poder sobre su cuerpo, tendrás acceso a lo que más oculta», eso dijo. Y yo lo encontré hermoso. La semana siguiente llegué 1 hora antes que todos. Rocié el líquido en la manija de la puerta de su oficina, temblando, casi sin respirar, y me fui. Los cambios empezaron en silencio. Primero olvidó mi nombre, me llamó Helio 2 veces, después me pidió que le llevara café, y una tarde me miró diferente, como si buscara algo en mi cara, algo que no supiera explicar. «¿Qué piensas de mí?». No supe qué decir. Ella sonrió, por primera vez. «Me recuerdas a alguien que me hirió, pero hay algo en ti, algo que no entiendo». Después de aquella tarde, nada volvió a su lugar, ni en ella, ni en mí. Leila comenzó a buscarme, no con palabras, sino con gestos. Me miraba demasiado, me hacía preguntas fuera de contexto, me observaba como si estuviera resolviendo un rompecabezas, uno que dolía. Me promovió, sin explicación, y poco después dijo que yo debía acompañarla a una reunión en Sao Paulo, solo nosotros 2 noches. Hotel reservado por la empresa. Nunca antes me había sentido tan cerca y tan lejos.
En la primera noche, ella tocó mi puerta. Tarde. Yo abrí. Estaba sin maquillaje, con una copa de vino en la mano y una mirada agotada. «No puedo dormir», dijo, y entró. No hablamos mucho. Ella caminaba por la habitación como si buscara algo que no recordaba. Después se sentó al borde de la cama. «Yo no soy una mujer frágil, Elisio», murmuró, y se fue. Esa fue la primera grieta. La segunda vino días después. Comenzó a llegar tarde, a escribir correos sin sentido, a llorar en el baño, a perder el apetito. «Estrés», decían los colegas. Yo sabía que no. Sabía que el vínculo se estaba rompiendo por dentro. Ella empezaba a sentir, pero no como se desea. Sentía como quien arde por dentro sin saber por qué. Yo miraba todo eso sin mover un dedo, como si cada uno de sus colapsos validara mi existencia. Era absurdo y era real. Un sábado por la tarde me llamó. Me pidió que fuera a su casa para terminar un proyecto, dijo. Fui. Nunca imaginé verla así. Moletón viejo, cabello suelto, ojos rojos. La casa olía a lavanda y a vino. «Quédate», dijo sin fuerza. «Necesito hablar». Me senté. Ella vino, se sentó junto a mí, apoyó la cabeza en mi hombro y en voz muy baja preguntó: «¿Qué me hiciste?». No respondí, no respiré. Yo no era así, siempre supe cerrar puertas. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú entraste? Sus lágrimas caían sin sonido. Y entonces me besó. No fue un beso apasionado, fue torpe, triste, lleno de duda, como si quisiera entender, más que sentir. Y después me apartó. «Vete». Y me fui, sin palabras, sin despedida. Nunca más me llamó. 2 meses después se transfirió a otra sede, cerró redes sociales, desapareció del radar. Busqué a Yareni. Su apartamento estaba vacío, nadie sabía nada. Pasaron 3 años. Esta mañana encontré un sobre en mi buzón, sin remitente, sin dirección. Dentro una sola cosa, una pluma roja, exactamente igual a la que usaba Leila. Pesada, metálica, con una leve muesca en el clip. La misma, no había nota, ni explicación, solo la pluma. La sostuve en la mano durante minutos, como si pesara más que antes, como si todavía llevara algo de ella, o de mí. No sé dónde está, no sé si me odia, no sé si me recuerda, o si aún pelea contra algo que yo jamás debí tocar. A veces creo que aún piensa en mí, o que aún no logra entender lo que pasó, o que quizás me amó por un instante y por eso huyó. Lo único que sé es que si pudiera volver atrás, haría todo distinto, porque amar a alguien no es hacer que te necesite, es hacer que te elija. Nunca le conté esto a nadie, pero hoy vi algo en las noticias que me dejó helada. Una chica fue encontrada en medio de un ritual. Decían que estaba en trance, rodeada de velas, con símbolos dibujados en el suelo. Tenía 17 años, la misma edad que yo tenía cuando compartía cuarto con Rebeca. Y cuando vi esa imagen en la pantalla, no sé, se me vino todo de golpe. Como si ese cuarto del internado todavía estuviera ahí, intacto, esperando que yo me atreviera a volver. Y sobre todo, el libro, el que ella escondía debajo de su colchón. Rebeca fue mi primera amiga real en el internado. Yo venía de una ciudad pequeña, callada, insegura, acostumbrada a hacer lo que me decían. Ella no. Ella caminaba como si supiera algo que nadie más sabía. Me hablaba con una seguridad que me hacía sentir especial, como si, de entre todas, me hubiera elegido a mí para algo. Compartíamos el cuarto 12, segundo piso, justo al final del pasillo de las habitaciones femeninas. Las camas eran de esas literas viejas que crujían con el más mínimo movimiento. A mí me tocó arriba. Rebeca dormía abajo.
y desde la primera semana había algo en su forma de estar que me hacía mirarla más de lo que debería. Ella decía cosas que no encajaban con el lugar. Mientras las demás hablaban de exámenes, de los castigos de las monjas o de sus novios en casa, Rebeca decía cosas como: hay lugares donde los pensamientos se quedan pegados en las paredes. Yo me reía, pero me quedaban resonando esas frases. No sabía si eran tonterías o si ella realmente sabía algo que yo no entendía. Una vez le pregunté por su familia. Solo dijo que su madre era espiritualista y luego agregó que no como las que salen en la tele. Nunca supe bien qué quiso decir con eso. Los fines de semana, cuando la mayoría bajaba al salón común o salía al patio, Rebeca se quedaba en el cuarto. Cerraba las cortinas, ponía música muy suave y sacaba un cuaderno forrado de negro. Decía que escribía sueños. Yo respetaba su espacio. Me gustaba sentir que tenía secretos, porque eso también me hacía parte de algo, como si su confianza me protegiera de todo lo demás, hasta que una noche me pidió que no bajara del camarote. Estoy encendiendo una velita, nada más, para que no tengas pesadillas, me dijo. Y sí, había una vela, pequeña pero con una llama fija. El cuarto se llenó de ese olor a cera y cerillas que ahora me hace doler el pecho. A la mañana siguiente, en su mesita, había un plato pequeño con algo blanco, como sal gruesa, y junto a eso, una ramita con cintas amarradas. Le pregunté qué era. Sonrió como si le hiciera gracia mi cara y dijo: cosas de mi madre, protecciones. No insistí. Creo que no quería saber. Pero fue después de eso que empezaron a aparecer cosas más raras. Un día vi, por accidente, una muñeca de trapo escondida entre sus sábanas. No era fea, no estaba rota, pero tenía un alfiler metido en el hombro. Ella dijo que era para las migrañas, que su madre le había enseñado a usarlas así. Y otra vez, mientras buscaba mi suéter en su armario por error, vi un frasquito con algo dentro. Parecía cabello. Me congelé. Cerré la puerta del armario como si hubiera invadido algo íntimo, como si el simple hecho de haberlo visto me hiciera parte de eso. Aún así, seguí ahí. Seguimos siendo amigas, porque a veces la necesidad de sentir que alguien te quiere puede más que el sentido común. Pero lo que cambió todo pasó una noche que ella salió corriendo del cuarto. Algo la había alterado. No sé si fue una llamada o si fue que discutió con una de las monjas. Solo sé que salió de repente, sin cerrar bien la puerta. Y no sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez curiosidad. Tal vez una necesidad de entender. Bajé de la litera. Me acerqué a su cama. Metí la mano entre el colchón y la base y ahí estaba. Un libro envuelto en tela negra sin título. Solo un símbolo dibujado a mano en la tela, como una luna dentro de un ojo. Lo abrí con cuidado. Dentro no era un libro impreso. Eran páginas manuscritas en diferentes colores de tinta, algunas en español, otras en latín o algo que se le parecía. Las letras eran ordenadas, pero había una tensión en cada trazo, como si escribir esas palabras costara esfuerzo físico. Había listas, frases repetidas una y otra vez como mantras, dibujos de velas, círculos, números, nombres femeninos, y en una página, escrita en azul oscuro, estaba mi nombre, Amanda. Para que no la alejen, decía la frase. Lo leí 2 veces, 3. Me dolía la garganta. Sentí el impulso de romper la página, de gritar, de salir del cuarto, pero solo lo cerré. Lo metí de nuevo bajo su colchón y me subí a la litera temblando. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada. Me ofreció un chocolate. Me preguntó si me había sentido mal en la noche. Yo no podía mirarla igual. Cada palabra suya me parecía doble. Cada sonrisa, un disfraz. Empecé a evitarla, a contestarle con monosílabos, a bajar al comedor antes que ella.
a inventar tareas para no coincidir, pero ella lo notó enseguida, y un día me enfrentó. ¿Tú viste mi libro?, me preguntó sin rodeos. Le dije que no sabía de qué hablaba. Entonces se acercó, despacio. Tenía una calma que me dio más miedo que si hubiera gritado. No era para hacerte daño, era protección. Yo sentía cosas raras. Tú también las sentiste, solo que no quieres aceptarlo. Tragué saliva. No respondí. Ella suspiró. Tú también lo necesitas, Amanda. Y se fue. 2 días después ya no estaba en el internado. Las monjas dijeron que su madre había pedido su retiro por un tema familiar, que era mejor así. Nadie preguntó mucho, nadie pareció extrañarla, pero yo sentí que algo se había roto y al mismo tiempo algo se había salvado. Pasaron los años, terminé el internado, estudié pedagogía, me mudé, conocí gente nueva. Rebeca se convirtió en uno de esos nombres que no se dicen, pero que se sienten cuando algo huele a cera o cuando alguien escribe a mano con tinta azul. No volví a verla. Nadie supo más de ella. Hasta hace unas semanas. Fue algo tan casual que ni siquiera debería haberme afectado tanto. Pero me afectó. Estaba en una cafetería esperando a una amiga, cuando una mujer se acercó a mi mesa. Al principio no la reconocí. Era Leticia, una excompañera del internado. Nos saludamos con ese entusiasmo forzado que uno usa cuando no tiene nada real que decir. Hablamos de tonterías, del clima, de nuestras carreras, de los cambios. Y en algún momento, sin ningún motivo en especial, dijo: ¿te acuerdas de Rebeca? La del cuarto 12. Mi cuerpo se tensó antes de que pudiera contestar. Leticia siguió hablando como si no notara nada. Dicen que la mamá fue arrestada, algo raro, como que hacía rituales con las hijas o algo así. No sé si tú llegaste a ver cosas. Yo tragué saliva. Sentí el mismo frío que esa noche, años atrás, cuando leí mi nombre en ese libro. Leticia rió, incómoda, como si también hubiera sentido algo raro, y remató: creo que Rebeca se hizo enfermera en un pueblo del interior, aunque hay quienes dicen que nunca se fue de esa casa, que sigue ahí, cuidando a la madre o cuidando el lugar. No supe qué responder, solo asentí, como quien quiere que la conversación termine, y después no volví a dormir igual, porque esa frase quedó suspendida en mi mente. Cuidando el lugar. No sé qué significa exactamente, pero no puedo sacármela de la cabeza, porque si lo pienso bien, hubo momentos en ese cuarto en que sí sentí que algo nos observaba, como si el aire fuera más denso, como si los ruidos no vinieran solo del pasillo. Tal vez eran cosas mías, tal vez era la sugestión, pero ¿y si no? ¿Y si ella realmente creía que me estaba protegiendo? ¿Y si esa protección requería algo de mí? ¿Y si por alejarme rompí algo? Hay noches en que me despierto sin motivo, con el corazón acelerado, y juro que siento ese olor. No es perfume, no es humo, es ese olor exacto de vela recién apagada, un olor tibio, leve, pero que se mete en la piel. Y entonces recuerdo la última frase que Rebeca me dijo: tú también lo necesitas. Yo no supe qué quería decir con eso, no quise entenderlo, pero ahora cada vez que lo recuerdo, me pregunto si todavía está esperando que acepte, o peor, que ya lo acepté sin darme cuenta. A veces quisiera volver a ese cuarto, solo para comprobar que el libro no sigue ahí, o que sigue, pero con otra historia escrita, una que no tenga mi nombre, pero no lo haré, porque tengo miedo. No de Rebeca, no de su madre. Tengo miedo de lo que habría pasado si yo no hubiera leído esa página. O si la hubiera leído y me hubiera quedado. Yo solo quería entender por qué escribió mi nombre. Si era para protegerme o para mantenerme.
¿La brujería realmente funciona? Mi hija me hizo esa pregunta hace 2 noches. Estábamos cenando, algo simple, sopa y pan tostado, y de pronto soltó eso, sin previo aviso, sin contexto. Yo la miré, con la cuchara en el aire, y no supe qué decir. No porque no creyera en esas cosas, no porque quisiera protegerla, sino porque hay cosas que uno guarda tan hondo que cuando alguien las toca, hasta el estómago se revuelve. Y esa pregunta fue como un espejo. Mi nombre es Luciana. Tengo 35 años. Trabajo como auxiliar en una biblioteca escolar, aquí en el interior de Goiás. Es un lugar tranquilo, casas bajas, perros sueltos por la calle, gente que se saluda aunque no se conozca. Desde que me divorcié, o más bien desde que él desapareció, vivo sola con mi hija. Pero no es sobre él que quiero hablar exactamente, es sobre lo que pasó con el primero, el único hombre que amé de verdad, Flavio. Yo tenía 17 cuando lo conocí. Él era 2 años mayor, trabajaba como ayudante en una pequeña ferretería y tenía esa forma de hablar que hacía todo parecer fácil. Me gustaba su manera de mirar, como si entendiera algo que los demás no veían. Mi madre lo detestaba. Desde el primer día. Decía que tenía ojos de zorro, que era pobre, que venía de una familia sin rumbo, que yo merecía otra cosa. Pero yo no escuchaba. ¿Quién escucha a los padres a los 17? Nos veíamos escondidas al principio, hasta que me embaracé. Ahí todo cambió. Mi madre no me gritó ni me pegó, fue peor. Se volvió silenciosa, helada, como si hubiera muerto por dentro. Flavio intentó hacer lo correcto. Vino a casa, habló con ella, dijo que buscaría otro trabajo, que no nos faltaría nada. Pero ella lo miró de arriba abajo y dijo apenas: a veces, un hombre que quiere hacer lo correcto es el más peligroso. Él se fue sin responder. Después de eso, empezó a desaparecer. Un día no contestaba el teléfono, otro no venía a verme. Después ya no pasaba por la escuela. Y cuando lo buscaba en la ferretería, me decían que había pedido el día. Nunca era el mismo motivo. Mi madre, mientras tanto, ponía el café en la mesa como si nada, pero yo la notaba más tranquila, como si ya supiera lo que iba a pasar, y eso me volvía loca. Discutíamos casi todos los días, yo con el corazón roto, la panza creciendo, y ella con ese rostro sereno que daba miedo. Hasta que una madrugada fui a la cocina a tomar agua. No prendí la luz del pasillo. La de la cocina ya estaba encendida y la vi. Mi madre estaba sentada frente a la mesa. Tenía una vela blanca encendida y entre las manos sostenía un papel doblado varias veces. La cera goteaba sobre él, lenta, silenciosa, como una tortura. Me quedé quieta, casi sin respirar, pero ella me oyó. Giró la cabeza sin sobresaltarse, como si ya supiera que estaba allí. Me miró y dijo: no quiero verte llorar más por ese hombre. Fue todo. Apagó la vela con los dedos, se levantó y salió del cuarto sin decir otra palabra. Yo no pude dormir esa noche. Quise creer que había malentendido, que era mi imaginación, pero el olor a cera, el papel, el silencio de ella, todo me decía que no. Después de eso, Flavio desapareció de verdad. No fue que se alejó, fue que se esfumó. Llamé, mandé mensajes, fui a su casa. Nadie sabía nada, ni siquiera su madre. Fui a su trabajo. Ya no era parte de la nómina. Me dijeron que había renunciado días antes. Y mi madre, siempre igual, calmando el arroz, regando las plantas, rezando frente a las imágenes de los santos. Una vez le pregunté si sabía algo, si había escuchado algo del barrio. Me miró y dijo: un hombre que desaparece es un favor que te hace la vida, nada más. Yo crié a mi hija sola, trabajé, lloré, guardé todo en cajas, las emocionales y las reales. Nunca más hablé con mi madre sobre Flavio, nunca más toqué ese tema.
hasta hace 2 noches, cuando mi hija me preguntó sobre brujería. La pregunta de mi hija me dejó despierta toda la noche. ¿La brujería realmente funciona? No es algo que uno pregunta por casualidad. Esa duda tiene raíz, tiene historia, y me dio miedo pensar que tal vez esa historia estaba por repetirse. Al día siguiente, mientras limpiaba un armario que llevaba años sin abrir, ella encontró una caja vieja, cartón húmedo, esquinas desgastadas, cheiro a encierro. De esas cosas que uno guarda sin saber por qué, o tal vez porque no se atreve a tirarlas. «Mamá, esto es tuyo». Me mostró un papel, lo sostuvo con la punta de los dedos. Tenía manchas negras, marcas de quemadura y un nombre, apenas visible entre las cenizas. Flavio. No sentí el suelo. Era el mismo papel, aquel que vi en manos de mi madre, aquel sobre el que caía la cera gota por gota. Yo lo había guardado, o tal vez él me había guardado a mí, como una prueba muda de algo que no podía nombrar. Mi hija notó que me temblaban las manos. No dije nada. Le quité el papel con cuidado, lo volví a doblar, lo metí en el fondo de una bolsa y le dije que no era importante, que era basura vieja, pero ella ya me había visto, no la expresión, sino el silencio, ese tipo de silencio que solo nace cuando uno carga con algo que no ha sido dicho en voz alta. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como antes lo hacía mi madre. Encendí una vela sin saber por qué. La puse sobre la mesa. No recé, no pedí nada, solo la observé. Vi cómo la cera se derretía y pensé, ¿y si de verdad funcionó? ¿Y si Flavio no me dejó por cobarde, sino porque algo lo alejó? ¿Y si mi madre, en su amor retorcido, cortó ese lazo sin que yo lo supiera? ¿Y si la brujería no es lo que creemos, sino lo que callamos? El papel sigue guardado, nunca lo volví a abrir, pero lo siento cada vez que mi hija menciona a su padre. Lo veo en sus gestos, en su manera de mirar. Es como si la vida me estuviera recordando que nada desaparece del todo, solo cambia de forma. No he vuelto a hablar del tema con ella, ni siquiera cuando la vi escribiendo nombres en su cuaderno, nombres de chicos, dibujando corazones al lado. Mi madre ya no está. Murió hace 3 años, pero a veces, cuando me siento en la cocina por la noche, juro que aún huelo a cera derretida, ese olor tibio y espeso que se pega en las paredes y en la conciencia. Y ahora tengo miedo, no del pasado, sino de que mi hija también se enamore de alguien que mi madre no aprobaría.